Jared León. Bienvenidos y adelante. Fuertes los aplausos para recibirlos. Pues comenzamos directamente. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña, los que nos conocemos y los que no nos conocemos. Nos vamos a conocer con un mezcal ahora. Nos dicen si está muy fuerte el sonido, le vamos bajando. ¿Está bien? Bueno, gracias. Vamos a participar en este orden. Primero comienzo, luego Jared León, que es el ilustrador de la musa. Luego el doctor Víctor García va a hacer como la presentación propiamente del libro, ¿no? Entonces hago la breve introducción diciendo que el texto, que ya no se cambió de nombre, es un cuento realmente. Mario Lugos, que es el editor, lo tuvo durante 3-4 años por ahí, hasta que una musa le torció el brazo y dijo, bueno, lo publico. Luego buscamos a un ilustrador, lo encontramos de los que conocemos en Oaxaca, que hay muchísimos, y entonces le dije, ya sé quién lo va a hacer. Fuimos con Jared León a Tlacolula a pedirle que nos hiciera unos monitos, ¿no? Y cuando nos abre su sala, lo primero que vemos es, ¿cómo se llama? Sublime, esta ilustración. Y dijimos, aquí está la ilustración. Y nos dio un recorrido por su casa, y de las 10 ilustraciones que habíamos pensado, en ese mismo momento resolvimos con una garrafa de mezcal, aquí están las 11 ilustraciones, ya, ¿no? Y estuvimos hasta muy noche. Sí nos costó muchos mezcales el trabajo, el hacerlo, y entonces la otra parte artística, le tocó a Mario Lugos hacer el códice. Se llevó muy buen tiempo, nos iba mostrando lo que estaba haciendo con música de Wagner y mezcales. El cuento realmente no es largo, pero ya hecho como un códice, se alarga hasta casi 50 páginas por ahí, pero el libro tampoco está paginado, lo dejó así libre como un códice. Entonces él tiene el original, si se abre, se estira, y como el acordeón, ¿no? Entonces, bueno, pero finalmente este es el producto, y es la combinación de tres formas del arte, ¿no? El escribir, el pintar y el diseñar. Y todas las travesuras que ustedes van a encontrar, que les guste o no les guste, se lo cargamos a Mario Lugos. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ya se lo entregamos, pero ahí está el producto. Y la verdad sí nos da muchísimo gusto que nos encontremos aquí en la feria, porque Oaxaca es el estado invitado. Y bueno, eso es el motivo, el pretexto para que nos pudiéramos reunir esta tarde. Yo les agradezco muchísimo. Y entonces le doy la palabra a Jared León para que diga algunas cosas. Pero previamente les digo este detalle. Yo soy del Istmo de Tehuantepec, pero he vivido en Oaxaca, y entonces de repente me encuentro con la tradición del Istmo zapoteco y la tradición del Valle zapoteco también, de donde son originarios, supongamos, los dioses zapotecos, ¿no? Desde la diosa madre hasta las otras deidades. Y de ahí me agarré un poco de esa oralidad para construir la figura de un borracho, vamos a decirle así, pero borracho no exactamente del mezcal, sino de una embriaguez de la belleza que va a encontrar. Y encuentra la belleza que en parte es la figura que conocemos como musa de inspiración,
pero para mí más bien es una diosa zapoteca buscándole nombre. Incluso anoche todavía tuvimos en una presentación en una mezcalería aquí en Donceles, donde estuvimos hablando y discutiendo, ¿no? Y de repente me vino que cómo exactamente se tendría que decir musa en zapoteco. No es fácil, ¿no? Baduyapa es muchacha, Baduyapa Wini es muchachita. Y entonces dije, ¿cómo? ¿Dónde? Pero no es materialmente, es etérea. Y entonces dije, Baduyapa Sa, y que es como una muchacha sagrada. Y entonces eso fue la aproximación. Tendría yo que discutirlo quizás con zapotequistas o zapotecos que saben mucho más que yo y buscarle exactamente, pero eso no viene en el libro, vienen las diosas, viene la búsqueda. Pero hay dos cosas ahí, la embriaguez, el erotismo, la tradición oral, las deidades, lo sagrado, de tal manera que no es un texto lineal, diría. Se encuentran en las puertas del Bislán, que es una cantina. Bajan al subterráneo, al inframundo, y entonces ella le va dando el mezcal a este personaje. Bien puede ser un taganero, perdón porque algunos no sepan exactamente qué es un taganero, ¿no? Es un tipo que toca a las mujeres en las noches en una remota antigüedad del Istmo de Tehuantepec. Lo podemos discutir después. Y entonces, conforme ella le va dando el mezcal, durante toda la noche él se embriaga de todos los elementos que pueda encontrar y ella se va disolviendo, de tal manera que cuando amanece y él sale, ella ha desaparecido. Y el sereno de la noche parece que es una lluvia de mezcal, gotas de mezcal cayendo. Bueno, hasta ahí nada más les cuento. Ustedes tienen que leer el libro. Gracias. Después volvemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Mi nombre es Jared León, soy artista plástico, nacido en Tlacolula, Oaxaca, en el corazón del Valle de Oaxaca, un lugar muy antiguo que ahora es cuna de las primeras siembras en Mesoamérica, ¿no? Bueno, yo me dedico al arte y también hago mezcal. También tengo una tradición desde 1890 de 5 generaciones de familia haciendo mezcal. Los mezcalitos por ahí que están tomando son míos. Y pues lo que yo hago realmente es una fusión entre el arte y el diálogo, el dialecto del mezcal. Yo conocí al maestro Matus en Bellas Artes, ahí estudié mi carrera. Y pues desde entonces me jaló mucho todo su mundo de simbolismos, de cómo él reinterpreta algunas cosas o conceptos que yo ya conozco y que los conozco desde una perspectiva del valle, y él me hace ver cómo también tienen otro fenómeno, otro valor en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, cuando llegaron a mi casa y así como lo cuenta el maestro, vieron este cuadro que se llama Sublime. Cuando yo decidí hacer este cuadro, estaba pensando mucho. Ayer justamente alguien me recordó que en ese momento estaba pensando mucho en los sueños y estaba un poco triste porque había muerto un pequeño borrego de mi corral. Entonces, traté de hacer algo muy erótico, pero también con mucha añoranza, ¿no? Este cuadro está muy inspirado en autores que en ese momento estaba viendo, como Klimt, como Egon Schiele, como Paola Reggio. Manuel habló hace
rato de 3 características del libro: la parte editorial, la parte artística y la literatura. Le faltó que todo eso está unido por el hilo conductor del mezcal. Es un libro para destilarse, para degustarse con los 5 sentidos. La obra gráfica de Jared León nos invita a detenernos en cada una de las páginas. El formato y el diseño de Mario Lugos estimulan nuestra tactilidad. También es un libro para tocarse, para hojearse con H y sin H. Tanto por la calidad editorial como por los materiales que se usaron también en el libro, el diálogo de los personajes, que se deja escuchar como si se mezclaran en el sueño, y la misma historia, que estimulan el gusto y el olfato, porque se trata de un relato que sabe y huele a mezcal. Cada fragmento está plagado de dulzura, aromas, caricias, formas, voces y alaridos. Las pinturas de Jared León no parecen diseñadas para ilustrar el relato, sino para darle continuidad a la historia, para configurar el mito de la musa mezcalera. Donde el texto calla o se vuelve lacónico, el arte gráfico interviene de manera sublime con su música divina y sus máscaras de seducción para generar deleites en los paraísos de la eternidad. Charles Baudelaire decía que el hombre que solo bebe agua esconde algún secreto. El poeta maldito escribió un hermoso ensayo sobre el vino para enaltecer sus virtudes y también para ponernos de frente a sus peligros. En el vino y el hachís, dice el poeta francés, ¿quién ignora los goces del vino? Todo aquel que ha tenido que apaciguar un remordimiento, que evocar un recuerdo, que ahogar un dolor, que hacer castillos en el aire, te ha invocado, misterioso Dios, oculto en las fibras de la viña. Este elogio del poeta maldito tiene sus correspondencias en los sabios, poéticos e incluso filosóficos elogios que encontramos sobre el mezcal en Oaxaca, esa bebida que sabe curarnos de todo mal, pero también sabe prevenirnos de todo bien. Matus, en esta narración alucinógena, no solo se ha propuesto destacar las virtudes, la belleza y trascendencia del mezcal, sino sobre todo configura una mitopoética, la búsqueda de la musa de la embriaguez, del trastorno súbito, del alucinante esplendor y del fuego primigenio. Mezcla de Erato, Terpsícore y Euterpe, esta musa representa el néctar de los vértigos, las danzas y los cantos. Solo se puede llegar al descubrimiento del mito amando a la diosa, la hermana del espejismo y del eco, que si es la evocación del cereal y de la cebada, también tiene que ser una diosa de nuestros destilados. Con lo que acaba de decir Manuel del nuevo nombre que propone para la musa, creo que había otro camino ahí que recorrer. Yo me quedé con Nisaduba, porque si algo une al istmo con los valles centrales es un inmenso río, no solo de mezcal, sino de oralidad, ¿no? Y entonces dejar un nombre definitivo para la musa sería como apaciguarla, más bien habría que rebautizarla en cada sorbo. Conforme el sujeto etílico prueba los labios de la musa, se da cuenta de que en cada degustación es distinta. Cito, de madera, barro, piedra, cera, y las hay de tristezas que deambulan con el bandil roído, con el delantal decolorado. Otras son de panela, biznaga, tuna, etc. Fin de la cita. La musa, que puede ser Shunashi, Duna o Nisaduba, que es todas y ninguna, como una Virgilia virgen, conduce al protagonista y narrador del relato por el Mictlán oaxaqueño, donde se mezclan lo celestial y lo terrenal. Y ambos nos permiten contemplar un mural donde beben algunos de los personajes más entrañables de Oaxaca: Juárez, Porfirio, Louri, Arnulfo, nuestro querido Arnulfo, quienes acuerpan, o dicho en términos de destilados, se ensamblan con Cosijuesa, Coyolicatzin, Cosijopí, Mayagüel, Bacanda y Pitao. El mezcal se vuelve una patria líquida donde reposa el mito, la historia
y las musas que resguardan el arte. El agave es solo el lienzo donde están escritos las cosmogonías, pero solo emergen con una buena destilación. En una carta a su editor, Jonathan Cape, Malcolm Lowry decía que el mezcal es una bebida infernal que puede causar un delirium tremens superior. Esto lo confirma el sujeto líquido que viaja con la musa del mezcal a través de las burbujas concéntricas del destilado para develar el secreto. Pero ¿cuál es ese secreto? Lo dejo como pregunta, como invitación a que lean, que palpen, que tacten este libro y que vuelvan, como dice Manuel, no es un relato lineal, pareciera que no tiene continuidad, sino como un buen mezcal hace burbuja sobre el vaso de la imaginación. En esencia, este doble destilado se trata de un himno religioso para celebrar la divinidad del mezcal. De ahí su lenguaje encantatorio, la proliferación de palabras de distintas lenguas, referencias a múltiples culturas y textos literarios, la aparición de deidades del infra y supramundo. En algunos momentos el relato pareciera una suerte de arqueología del mito, no para inventar, sino para descubrir una diosa o una musa que seguramente existió. Este es un relato mezcalgónico donde opera una catábasis de los sentidos y también un himno hierofántico que le arrebata a la bebida su carácter mundano y la eleva a bebida sagrada. Todos hemos estado frente a una copa de mezcal y hemos querido crear un viaje mitopoético viendo a través de las galerías de espejos que forman sus burbujas, pero solo los iniciados como Manuel tienen ese privilegio. Aunque los editores al final del libro recomiendan beberlo de una sola mirada y de un solo sorbo, yo prefiero contemplar dilatadamente el rostro, el corazón y las espinas de esta musa del mezcal y, como se hace con un doble destilado, leerlo a sorbos, silabear cada frase con la punta de la lengua, bañar el paladar con su sudor sagrado y, después de que los sentidos captaron la riqueza organoléptica de sus palabras e ilustraciones, degustar el néctar sagrado de este relato alucinógeno. Por su valor y belleza, este libro merece ser colocado en la mezcaloteca al lado de obras como Oaxaca, tierra de maguey y de mezcal, de Alberto Sánchez López, de 2005, una de las primeras obras que inauguraron el interés por la investigación en los destilados, particularmente en el mezcal. O bien Mezcal, nuestra esencia, de Yuri de Gortari, con fotografías de Ignacio Urquiza, una verdadera obra de arte. Mezcal, arte de Oaxaca, de Carla Zabresca, de 2011, que es el libro donde por primera vez leí esa hermosa frase de Manuel, de que el mezcal nos libera de una infinita sed de eternidad. Una disculpa si no está precisa la cita. Y por supuesto, no solo por hacerle publicidad y reconocer el fino trabajo editorial que está llevando a cabo Mario Lugos, pero también un aplauso por favor a Mario Lugos. Este libro merece ponerse al lado de Mezcal, un espirituoso artesanal de clase mundial, de Domingo García, publicado en 2019 también por 1450 ediciones, una de las editoriales que reivindica que en este país el arte editorial está en manos de las editoriales independientes. Felicidades a esta cofradía de taganeros mezcólatras que intervino en la edición de esta maravillosa obra. Mi advertencia para los lectores, que ojalá todos lean esta obra, es que el consumo de este producto es nocivo para el tedio. Gracias. De parte de la editorial 1450, darle las gracias a la Feria del Libro por este espacio que nos abre como editorial. 1450 es una editorial que dedica a publicar solamente tema de Oaxaca,
y a sus autores oaxaqueños. Los invito a que visiten nuestro stand, tenemos más libros, afortunadamente nuestros libros se están acabando y ya quedan pocos, ¿no? Y el libro de hoy que se presentó va a estar en un precio especial, ¿no? Aquí lo pueden adquirir. Muchas gracias. Pues yo no he leído su libro, pero suena muy interesante. Pero creo que sería bien importante que lo que acaba de decir se integrara al libro, si es que el autor así lo... Porque realmente fue una belleza, ¿eh? Me falta leer. Hola, ¿qué tal? Pues yo siento sed de leer el libro, sería interesante, y tengo ganas de leerlo. Y mi pregunta es, ¿de dónde sale la idea de hacer un libro sobre mezcal? ¿Cómo llegó esa inspiración o ese momento de decir voy a escribir sobre esto? Primero comento lo del señor. En ninguna presentación había yo escuchado, y he estado en muchas presentaciones de amigos y todo, de que gustara tanto un texto, pero que además surgiera entre el público la idea de decir, ¿por qué no se integra ese texto al texto para que lo enriquezca? Y eso aquí está el editor, que es el que va a decir, y eso significaría una segunda edición, gracias a esa, creo que es puntual, ¿no? Es la segunda vez que Víctor García lee este texto. Lo leyó en Michoacán, en torno a un encuentro de escritores que tenemos allá, y ahora creo que lo escuché, porque cuando estoy allá casi no escucho lo que sucede, escucho todo pero ninguno, ¿no? Entonces aquí lo escuché de diferente manera, y seguramente tengo la misma percepción que tuvieron ustedes, y pues muchísimas gracias por esto. Ahora, el asunto de dónde viene la idea, bueno, había escrito en el pueblo, particularmente en el pueblo, en la tradición zapoteca, hay una muñeca de barro que se llama Panchayaga, y los papás lo labran con el machete, un cuchillo, y se lo dan a sus hijas, a las niñas, para que jueguen, y las niñas lo envuelven con enaguas, refajos, camisas viejas, y con eso jugaban las niñas, ¿no? Mis hermanas jugaron así, y otras familias también lo hacían. Entonces esa es de cierta forma una musa de madera, desde mi punto de vista. Luego en otra parte de Tehuantepec, concretamente ya en la ciudad de Tehuantepec, hacen otro tipo de muñeca, pero es de barro, ¿no? Y entonces es como otra musa, ¿no? Y así hay, podemos decir, la musa de madera, la musa de barro y la musa de mezcal. Pero como no es materialmente, entonces por eso decimos que es etérea, se diluye, y la belleza se diluye, la belleza se va y la perdemos, y no sabemos en qué momento, pero la belleza se pierde y se gana. Y puede ser un triunfo ganar la belleza, o puede ser un triunfo perderla. Creo que Philip Roth tiene una novela que se llama El triunfo de la belleza, pero cuando uno lee la obra es el fracaso de la belleza. Y entonces, cuando después de 30 años de beber, bueno, no tanto de beber mezcal, porque el que bebe mezcal realmente es Mario Lugos, ¿no? Yo lo acompaño nada más de vez en cuando. De conocer amigos en Oaxaca, hasta con mis alumnos, aquí está una de ellas. En la parte de abajo, afuera en el patio, teníamos nuestra botella de mezcal secreto, y cuando no tomamos la clase en el salón, sino nos íbamos en el patio afuera y sacábamos la botella y a ver quién quiere un traguito de mezcal, ¿no? Y entonces eso quedó entre nosotros, porque
no lo decíamos, ¿no? Ahorita ya todo pasó, ya los pecados se diluyen, ya pedimos perdón a la musa del mezcal, yo creo que nos perdonó. Y entonces, bueno, de todo esto viene la idea. Pero además hay otra cosa. Sí hay una poética zapoteca que no se ha dicho totalmente. Y esa poética tiene que ver con los mitos, tiene que ver con los dioses. Los dioses desde el punto de vista más bien cultural y no religioso, de algo sagrado. El escribir era un hecho sagrado, el dibujar. Gendarutie dice, ¿no? Orutie es la pintura, ¿no? Gendaruka es escribir. Todo eso era para la nobleza zapoteca. Y la nobleza también se gana. Escribir es una nobleza, pero es más bien sagrado. Y entonces todo eso que podemos saber del mito o de la mitología zapoteca, entonces, ¿por qué no escribirlo ahora? Y yo creo que las lenguas indígenas se quedan en su ambiente, pero el espíritu de la lengua no se pierde en ese ambiente, sale. Y lo puede sacar el castellano y lo puede sacar el español. Y lo puede convertir en algo mucho más allá de lo que es. Entonces, yo me atreví en los tiempos del COVID, me atreví a escribir algo que les había explicado a mis alumnos como una invención mía desde hacía mucho tiempo, de decir, hay una literatura serpiente o una literatura serpentina, porque todos sabemos de Quetzalcóatl, a veces como personaje, pero la serpiente emplumada no es un personaje, es un ser de leyenda, es un ser del mito, es un dios, si queremos llamarle así, o un don. Y entonces ese es el empeño como de que tenemos una musa, pero va a depender de las circunstancias de donde uno escriba, si es poema, si es incluso ensayo, si es novela. Entonces hay que extraerlo de ahí. ¿Y qué importa que se escriba en español? Hay que sacarlo, así nos podemos entender como en este auditorio. Si uno viniera y hablara nada más en zapoteco, pues no nos vamos a entender así tan fácilmente. Claro, alguien dice, pero hay una traducción. Sí, pero la traducción ya no transmite el alma. El alma se transmite de diferente manera. Hay que hacer como una especie de sacrificio para que esto sea posible. Y si el sacrificio es con mezcal, pues digo, no se va uno a negar. Perdón, ya. ¿Qué tal, maestro y compañeros? Ayer en la tertulia previa le faltó comentar y ahorita creo que viene al caso con la pregunta del compañero de cómo se creó la musa del mezcal. No sé, en nuestras culturas originarias siempre está esta idea de la dualidad, ¿no? Y preguntaría yo si la musa es lo opuesto a este personaje mitológico también de la Matlacigua, que es una mujer muy bella y que se le aparece a los borrachos, no sé si porque tomaron un mal mezcal o bacardí, o la musa del mezcal es la otra posibilidad que nos podemos encontrar si tomamos un buen licor, ¿no? Pregunto. En el texto el nombre en el zapoteco es Villar y está puesto como Villar, pero es el mismo personaje nocturno que se encuentra a los borrachines. Y por cierto, tenemos la tarea de acabarnos este mezcal antes de irnos, ¿no? Y si por allá nos encontramos a una Matlacigua, a una Villar, bueno, pues hay que defenderse, ¿no? Pero esa sería rápida mi respuesta, ¿no? Sí viene, pero como Villar. Y hay muchas maneras de nombrar a la... Villar quiere decir metamorfosis, cambio. Y es la Matlacigua de cierta manera, ¿no? Sí. Bueno. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta?
Buenas tardes. Disculpe, ¿por qué escoger la figura de una musa y no aterrizar, bueno, la idea de aterrizar este personaje en otra persona, otra figura? ¿Por qué el hecho de aterrizarlo en una musa? Sí, ¿verdad? Eso está más difícil porque tenía que adaptarse a la... Hay una historia de la embriaguez, ¿no? Y sabemos que la cerveza, hay muchas maneras de reconocerlo en la historia, ¿no? Pero para mí es muy bonito decir que fueron los sumerios quienes inventaron la levadura, la cerveza, el trigo, ¿no? Y que esa parte de Mesopotamia tenía esa riqueza, ¿no? Y que además por ahí se hizo, según dice en el primer libro, en ese libro se mencionan en la historia del Gilgamesh, ahí se mencionan uno o dos conceptos que recuerdo, que en el istmo de Tehuantepec lo teníamos. No sé si mi hermano Pedro por ahí, que está ahí, se acuerde, la palabra tabernera. En la feria de la Candelaria, todos los años se hacían unas garitas de palma, llegaban las taberneras de Unión Hidalgo, de Cuchitán, de Espinal, de Izaltepec, llegaban de Tochicapa, de todos estos lugares, ¿no? Son unas mujeres bien vestidas con sus tulipanes o una flor, ¿no? Para cautivar a los borrachines que no llegaban. Bueno, ahí también hay otra historia, pero a ellas las nombramos taberneras y siempre creímos, yo mismo creí que tabernera era una palabra, un concepto del istmo, que era eso nada más. Y un día que leímos el Gilgamesh, 2500, 3000 años antes de Cristo, ya existía la palabra tabernera. Y proviene de esa parte de Mesopotamia, de los sumerios. Y entonces todo eso se va pegando en la cabeza de uno de alguna manera. Y entonces, si pasa uno a otro mito como el de los griegos con ¿cómo se llama el dios de la embriaguez? Dionisios. Entonces va uno juntando las cosas, las pedacerías, y va uno copiando lo que ya existe, lo que ya está, y entonces uno busca cómo prolongarlo. Y entonces si allá había musas, había dioses, aquí también. Sucede que aquí era más antiguo todavía y quizás por eso lo fuimos perdiendo. Y claro, con la conquista y la colonia de 300 años quisieron borrar todo. Y por eso digo, creo que podemos hacer una nueva literatura o un intento literario de buscar las raíces nuestras y buscar qué cosas hay. Y la serpiente en la parte sur de Tehuantepec, oriente, de donde soy, en Michoacán, hay una laguna enorme que se llama en parte el Mar Muerto y el Mar Vivo, que se traduce un poco literalmente. Nisado Bani es el Mar Vivo, Nisado Yati es el Mar Muerto, que son todas las lagunas. Bueno, pues de ahí se levanta un remolino y en ese remolino se introduce la serpiente y se eleva. Llega hasta las nubes y llega con un montón de pececitos, ¿no? Tortugas, lagartitos. Viene la tromba, la serpiente va, y eso se ha visto y se ve, va la tromba, la serpiente adelante y de repente la tromba se derrumba. Y los peces caen vivos y empiezan a saltar, caen vivos. La serpiente no cae, se sigue en línea como hacia el norte, siguiendo el río Suta, va a caer al río Coatzacoalcos.
de donde sostengo la teoría que lo vieron los olmecas. Y los olmecas hicieron una ruta hacia Izhuatán y están lo que llamamos allá también vinigulaza, ¿no? Están las figuras de barro, las piedras talladas con la figura de la serpiente. En zapoteco puede ser Vendashila, que es un poco entre el valle de Oaxaca, pero allá es Vendayusa, que es la serpiente de cuernos. Y esto lo seguimos viendo. No he podido tomar el momento en que esto sucede, pero preguntando, pues la gente, los pescadores dicen, no, sí, yo lo he visto así, asado, ¿no? Y esa es la verdadera serpiente que vuela. Y los olmecas fueron la primera cultura que adoró la serpiente, y ellos hicieron esa ruta, ¿no? Y están todos los vestigios por donde pasaban, por donde enterraron piedras labradas para subir. Y entonces, bueno, un poquito, ya me perdí también, no sé hasta dónde te estaba contestando, ¿no? La musa. Les quiero recordar que aquí hay mezcalitos, si alguien quiere, para que por favor nos hagan el favor de servir un poquito. Y también aquí en la parte de abajo hay unos separadores de libros que son para ustedes, entonces por favor por ahí nos hacen favor de pasar aquí enfrente una vez termine. No necesariamente lo hacen, ¿no? Bueno, yo quiero aventarme un comercial y bueno, darle las gracias a las marcas que nos patrocinaron el mezcalito, para cuando ustedes quieran conseguirlo, ya saben que está muy bueno. Una es el mezcal Joya Azul de Oaxaca y la otra se llama Mezcal Consejo de Sabios. Entonces por ahí, espero que les haya gustado. El mezcal que están tomando es un mezcal espadín reposado en barricas, tiene un reposo de 6 meses. Bueno, yo también quiero agradecerles por haber venido y por habernos escuchado. Espero que compren el libro y que por ahí hablen muy bien sobre lo que puedan leer en él. Gracias.